Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto participar en el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana de este año, en su edición número 54. Y bueno, yo les voy a hablar sobre indicadores de ciudades compactas y cómo se relacionan con pues varios resultados clásicos en la probabilidad geométrica, sobre todo, y en estadística espacial. Entonces, la idea pues es hablar de estas tres grandes partes en la plática: el concepto de ciudad compacta, la geometría de las formas urbanas y algunos ejemplos de indicadores. Entonces, el concepto de ciudad compacta es un concepto que surge en el siglo pasado, más o menos con la mitad del siglo pasado, eh, y pues uno de sus iniciadores, digamos, o quienes después le dieron fama a este concepto, pues fue precisamente el matemático Dantzig, el mismo del método simplex. Y actualmente hay dos grandes nociones de compacidad. Uno, que es el de ciudad compacta, que es una ciudad que se caracteriza por tener alta densidad, contención, proximidad de servicios, los cuales a menudo están asociados pues con usos mixtos del suelo, accesibilidad al transporte, y esto es lo que suele considerarse como una definición estándar actualmente, ¿no? Al menos así lo dicen los investigadores del área, como Marshall y compañía, en una propuesta que ellos hacen en 2019. Y la otra es ver la compacidad como una propiedad geométrica de las formas urbanas. Entonces, esto es importante porque, o sea, a veces cuando se habla de ciudad compacta o qué tan compacta es, lo que se hace es medir algo sobre la forma urbana, ¿sí? O sea, sobre la geometría de la forma urbana, y muchos indicadores están asociados a ello. Y de hecho, hay una cita ahí famosa de Macquerran que citan varios investigadores. Macquerran fue un geógrafo que en ese artículo del 85 mencionaba que probablemente la compacidad puede considerarse el aspecto más importante de las formas geográficas. Entonces, para los geógrafos que trabajan en estos temas, pues es un aspecto muy importante, ¿sí? Y pues se han desarrollado un montón de indicadores y hay muchos trabajos alrededor de esto. Eh, Unos de los más, digamos, de los primeros trabajos, de los pioneros, están asociados a la geometría y las formas urbanas en general, y más que las formas urbanas, las formas geográficas, ¿no? O sea, como por ejemplo, ya en el siglo XIX había algunas propuestas para medir la compacidad de una forma geográfica, ¿sí? Estas propuestas estaban sobre todo basadas en indicadores que comparaban razones entre perímetros y áreas de la forma geográfica con círculos inscritos o circunscritos a esta forma, ¿sí? Y también ya más o menos en mediados del siglo XIX había algunas métricas que estaban ya basadas en distancias promedios en la forma, como alguna de las que vamos a ver más adelante. Y muchas de estas medidas, estos indicadores se desarrollaron para la morfometría de lagos. Interesaba mucho poder clasificar los lagos con base en la forma que tenía el lago. Entonces fueron muchos desarrollos alrededor de eso, desde final del siglo XIX, luego en el siglo XX, y ya en el siglo XX, pues muchas de esas métricas se extendieron y o adaptaron a las formas urbanas en particular, ya no solo a las formas geográficas en general, sino a las formas urbanas. Y bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de estos indicadores. Sobre todo voy a mostrar ejemplos que pueden ser de interés para pues, estudiantes de matemáticas, de licenciatura o incluso de posgrado, o gente en general de estadística, que vea cómo se usan estas cosas en un contexto donde, al menos desde mi experiencia, no es muy común que se mencionen esas aplicaciones a veces en en matemáticas, ¿no? En una licenciatura, pero que bueno, pues pueden ser bastante interesantes. Entonces, este artículo del 2010 de Ángel y compañía, ellos proponen 10 indicadores basados en comparaciones con el círculo. Es decir, ya desde el siglo XIX estaba la noción de que el círculo era, digamos,
como lo más compacto que se podría tener, ¿no? Y pues claramente está asociado a la desigualdad isoperimétrica también, ¿no? Que dado un perímetro, el círculo es el que maximiza el área, ¿no? Entonces, Ángel y compañía y sus colegas retoman esta noción, estas ideas, y ellos dicen pues que el círculo es la figura más compacta y desarrollan estos 10 indicadores. Uno de ellos es la proximidad. Ellos dicen, entre todas las formas de un área dada, el círculo tiene la distancia promedio más corta a su centro. ¿Sí? Y por lo cual es cierto, en el caso del círculo, además, sabemos pues que es 2/3 del radio, ¿sí? O sea, es la distancia promedio y se hace pues una integral y se toma el promedio, ¿no? O sea, de la integral y pues se obtiene muy fácil. Entonces, lo que se hace para el indicador es considerar un radio de círculo igual de igual área a la forma urbana en cuestión. Y entonces, pues se sabe, pues en ese círculo, esa distancia promedio son 2/3 del radio y se compara con respecto a la distancia promedio de una muestra aleatoria de puntos al centroide de la forma urbana. Más o menos como se ve en la imagen, se toman esas distancias, se toma su promedio y bueno, pues como eso pues, va a ser más chiquito que la del círculo, pues entonces ese indicador está entre 0 y 1. Entre más cercano sea al círculo, pues el indicador estará cercano a 1, entre más lejano sea un círculo, pues estará cercano a 0. ¿Okay? Entonces es uno de los indicadores más usados. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se usa en algunas ciudades. Eh, eh, pero muy rápido, ¿no? En otro de los indicadores que usan, que es el de la cohesión, entramos ya a conceptos matemáticos no tan inmediatos o no triviales o a veces resultados que no son muy conocidos por muchas áreas. Y bueno, pues, por ejemplo, en el caso de la cohesión, ellos dicen, entre todas las formas de un área dada, el círculo tiene la distancia al cuadrado más pequeña entre todos sus puntos. Pero sabemos que en el caso del círculo, esa distancia al cuadrado, pues es el radio al cuadrado, ¿no? Entonces es el promedio. Y bueno, pues entonces, pues usan eso como indicador, ¿no? Entonces dicen, pues te tomas el radio al cuadrado de un círculo de área igual a la forma urbana dada y lo comparas contra el promedio de la distancia al cuadrado entre puntos seleccionados aleatoriamente en la forma urbana. Y es el indicador que ellos proponen en su artículo del 2010. En el mismo artículo, aquí tengo una cita, la voy a leer así, que es una cita literal del artículo que dice, es lógico que entre todas las formas de un área dada, el círculo también tenga la distancia promedio más corta, en lugar de la distancia al cuadrado entre todos sus puntos. Pero hasta ahora se nos ha escapado una prueba rigurosa de esta proposición. Entonces, ¿y por qué? Bueno, vamos a ver, o sea, que para calcular, ¿no? La distancia promedio, no el cuadrado, sino la distancia lineal, digamos, pues se necesita un poquito más de matemáticas, ¿no? En particular se necesita, bueno, una manera de hacerlo al menos es usando el teorema de Crofton, que es como se hace al menos en estas referencias clásicas de como el libro de Kendall y Moran, de probabilidad geométrica, el de Solomon también, de probabilidad geométrica, estos libros de los 60s y 70s, respectivamente. Y bueno, este teorema de Crofton esencialmente lo que nos permite es calcular ese promedio a partir de saber otro promedio, que es un promedio condicionado a un punto en la frontera. Ahí está digamos, el texto original del teorema de Crofton, que de hecho hay un artículo de Eisenberg y Sullivan, donde ellos, pues, escriben el teorema de una manera más rigurosa, y hay algunas cosas que pueden dar lugar a confusión, y entonces ellos en ese artículo del 2000, que se llama La ecuación diferencial de Crofton, lo reescriben de una manera más rigurosa y formal. Y bueno, de hecho se llama la ecuación diferencial de Crofton porque esto esencialmente es una ecuación diferencial. Es decir,
En notación moderna, pues se tiene esta ecuación diferencial donde V es el volumen o área de la región donde los puntos son seleccionados, mu es el valor medio o el promedio de la variable dada, cuando los puntos son elegidos aleatoriamente dentro de la región, y mu sub 1 es la media cuando cuando un punto es seleccionado en la frontera y los otros dentro de la región. ¿Sí? Entonces, también otra manera de escribir esta ecuación diferencial que lo hace Solomon en la referencia que está ahí, es que él escribe la esperanza condicional, ¿sí?, de mu, como lo podemos ver ahí, y entonces él dice, mira, esta ecuación diferencial pues es equivalente a la anterior, en este caso es la región de estudio, entonces esta esperanza condicional lo que dice pues es que es el valor esperado de que la función y, que en este caso para nosotros es el promedio, dado que un punto está en la frontera, ¿sí? Y S minúscula, pues no es otra cosa más que la medida o en este caso el área de la región, ¿sí? Y los puntos pues son los X sub I, X1, X2, Xn, ¿ok? Entonces, usando esta ecuación diferencial, ¿no?, la ecuación de Crofton, se puede encontrar la distancia promedio, digamos, está entre puntos aleatorios en el círculo de radio R, es decir, pues hay que resolver esta ecuación. Para ello, primero hay que pues, encontrar este valor esperado, pero eso es fácil porque podemos usar la simetría del círculo y entonces fijamos un punto en la frontera, por ejemplo el R,0, y calculamos su distancia a cualquier otro punto con coordenadas R, teta. Y bueno, entonces esto se ve aquí en esta imagen de la izquierda, ¿sí? Y entonces ese valor esperado pues se puede escribir de esta manera, simplemente usando ley de cosenos, y en polares, pues ya sabemos, ¿no? Hacemos este cambio de coordenadas, y entonces es muy fácil de encontrar ese valor de esta esperanza condicional. Y bueno, entonces sustituyendo en la ecuación diferencial, pues nos queda una ecuación diferencial que pues ya es muy fácil de resolver, ¿no?, para todos los que llevaron un curso de ecuaciones diferenciales, con factor integrante de esta manera, ¿no? Y pues de esa manera se encuentra cuál es el promedio, ¿sí? Y bueno, usando la condición inicial también, pues en algún momento hay que eliminar ahí una constante, esa constante va a ser 0, y con la condición inicial de que el promedio pues en 0 es 0, es decir, cuando R está aquí, ¿no?, a distancia 0, entonces se tiene este promedio. Y este promedio es el que realmente se usa en la mayoría de los cálculos y no es que en todos, ¿sí? Es decir, se usa este en lugar del cuadrado, ¿sí? Y se usa, como les decía, o sea, estos aquí vemos cómo hay al menos, estoy citando aquí 3 artículos, 2 del 2020 y 1 del 21, donde se usa este resultado, ¿sí? Aun cuando el que propone Ángel es el resultado, pero al cuadrado, ¿no? O sea, usando el radio al cuadrado. Y todos citan a Ángel como la justificación de usar este resultado, aunque realmente no está en el artículo de Ángel, ¿sí? Y bueno, el mismo Ángel y compañía lo usan en este artículo del 2020 para medir la compacidad. Aquí vemos cómo todas estas ciudades tienen cohesiones altas, digamos, ¿no? O sea, vemos como esta de aquí abajo a la derecha es de Chuculiacán y son ciudades de distintas partes del mundo. Estas, por el contrario, pues son ciudades con cohesiones bajas. También vemos que aquí está calculada la proximidad, que es el primer indicador del que les comenté, que también pues son altas. Y acá pues ya tanto la cohesión como la proximidad son bajas. Y bueno, aun cuando pues Ángel no menciona un resultado, pero pues que se conoce ya desde al menos mitad del siglo pasado, y es que si tenemos figuras convexas, ¿no?, entonces en cualquier figura convexa de área S, la distancia promedio entre puntos en la figura pues satisface esta desigualdad. Y la igualdad se cumple solo en el caso del círculo. Y nuevamente, pues es casi como una desigualdad isoperimétrica. Finalmente, les voy a platicar de la transversalidad. Esta dice que entre todas las formas de un área dada, el círculo tiene la distancia promedio más corta a través de caminos interiores entre puntos en su perímetro.
Para quienes recuerden la famosa paradoja de Bertrand, pues les sonará que tiene que ver con eso, pero en este caso pues se selecciona una manera, digamos, simple de ver el promedio entre puntos en la frontera, que se puede representar así, y entonces se puede calcular muy fácil también con esta integral, y se sabe que la distancia promedio entre puntos seleccionados de esa manera, definiendo así puntos aleatorios en la frontera, pues es 4 veces el radio sobre pi, ¿sí? Y bueno, entonces, pues este es el indicador que se usa, pero resulta, bueno, entonces el indicador ya como tal, pues es eso sobre la distancia promedio entre puntos de una muestra aleatoria en la frontera de la forma urbana. Aquí, pues voy a hacer una extensión muy simple hacia figuras de ancho constante. Sobre esto, bueno, hay un libro interesante que escribió Montejano y Débora Oliveros de la UNAM en Querétaro, y junto con Martini, Jorge Martini, y pues a quien les interese esta idea de las figuras y cuerpos de ancho constante, pues es una referencia bastante útil e interesante. Bueno, para finalizar voy a mostrar que si comparamos ese mismo indicador en figuras de ancho constante, pues resulta que esta distancia es más chiquita, ¿sí? Por ejemplo, este es el triángulo de Rouleau, este es un pentágono de Rouleau la última figura, que es donde la distancia promedio es más pequeña, es una figura que se conoce como el bull. Y bueno, pues esto es precisamente de lo que les quería platicar. Resulta, bueno, pues que en este caso la transversalidad no es verdad, lo que dice el artículo de Ángel, ¿no? O sea, hay figuras planas donde la distancia promedio entre puntos en la frontera, ¿sí? Es más chiquita, ¿no? Y no necesariamente en el círculo, ¿sí? Mencionar que estos cálculos fueron realizados por Roberto Aguilar Celis, un estudiante de doctorado de Centro Geo. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.